Un abrazo muy grande para todos, muchas gracias por venir y los dejo en compañía de Axel Kicillof. Compañeros, miren, esto está empezando tarde. Me comentaron que estuvieron como una hora acá, los que están adentro y los que están afuera, un montón, cantando, festejando, bailando. Y eso me hace pensar que uno de los objetivos centrales de este gobierno fracasó. Era quitarnos la alegría, quitarnos el entusiasmo, quitarnos las ganas. Y acá estamos y seguimos cantando. Compañeros, no los desaparecidos no nos han vencido. miren, esta dicen que es la era digital, ¿no? De los telefonitos, del Twitter, del Facebook, del WhatsApp, del Telegram. Todo eso está muy bien. Pero quiero decir que nosotros no le perdimos las ganas, no le perdimos el afecto, no le perdimos la importancia a los actos que el peronismo hace desde el año 45, donde nos encontramos, nos reconocemos, nos juntamos y vemos que no estamos solos, aislados, cada uno en su casa. Compañeros y compañeras, sepan bien que no es poco lo que está pasando. Desde el día que asumió este gobierno, cuando empezó Macri, quiero que recuerden, no tanto, quiero que recuerden que fue una elección que Macri gana en el balotaje y por un punto, desde el primer día, y a mí me llamó la atención, asumiendo como presidente, empezó a hablar en todas las tribunas, de la misma manera, diciendo todos los argentinos ya no queremos más tal cosa, no queremos más tal otra. Era una forma de hablar que hoy yo la catalogo como totalitaria. No reconocía, y miren que a nuestro gobierno, que tanto lo acusaban, cada vez que hablaba la compañera Cristina decía, algunos que piensan como nosotros, otros que no. Macri no reconocía eso. ¿Por qué? Uno se pregunta por qué. Porque lo que él quería era gobernar, parecía entonces, gobernar sin el kirchnerismo. Dar al kirchnerismo por terminado, por acabado, por eso siempre que dice, quieren volver al pasado, y esas cosas se está refiriendo a esto. Quiere dar por hecho, le pasa algo que no sé si tiene un nombre psiquiátrico, pero es confundir el deseo con la realidad. Pero sigue hablando así, no queremos el pasado, y siempre se está refiriendo
al kirchnerismo. Yo creo que en realidad, porque ha pasado estos días, lo dijo el secretario, ex ministro, futuro ex secretario, supongo, Iguacel. Si hay un poco de racionalidad. Dijo, todos los que se quejan, estuve viendo, ¿no? Todos los que se quejan de las tarifas altas son kirchneristas. Bueno, ¿saben qué querían? Querían no gobernar simplemente sin una fracción, una parte, que es el kirchnerismo. Querían gobernar sin oposición. Querían gobernar ellos desde el gobierno y tener una oposición que estuviera de acuerdo con ellos, a su medida, que le votara todo porque era también tan neoliberal como ellos. Yo puedo decir, después de recorrer varios lugares, pero puedo decir hoy en Gualeguaychú que fracasaron. Tenemos oposición, tenemos unidad ciudadana, no se fue, no se acabó, no se terminó, no está enterrada, está vivita y coleando. Somos cientos de miles de argentinos que le decimos a Macri que tiene que ser, miren qué poco, le pedíamos que cambiara el rumbo, que cambiara la política económica. Hemos visto el presupuesto es la reafirmación exactamente de todo lo mismo que vienen haciendo. No le pedimos ya eso, le pedimos algo menor, pero más importante, que sea democrático, que no persiga más a los dirigentes opositores, que reconozca que no todos piensan igual que él, que cada vez menos. Y lo digo hoy, porque este club cumple 50 años, pero también hoy se cumplen 1000 días de prisión de la compañera Milagro Sala. Pedimos la libertad de Milagro, de sus compañeras y de todos los presos políticos. Macri, no te sirve más. No nos vamos a asustar. No nos vamos a ir a nuestras casas. Por más que nos persigan, por más que, como decía Cristina en los diarios, este gobierno al que se opone lo persigue, lo extorsiona, lo amenaza, lo estigmatiza, lo pone en las tapas de los diarios. ¿Qué quiere hacer? Lo mismo que pasó en los 90. Una sociedad desmovilizada, despolitizada, con miedo y además con los dirigentes desprestigiados, con los dirigentes repudiados. Bueno, ese proyecto ya perdió. Estamos acá lanzando Unidad Ciudadana para mostrarle que van a tener oposición, que no nos vamos a asustar, que no nos vamos a esconder en nuestras casas, que vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los argentinos. Y fíjense, porque hoy estamos acá reunidos, somos montones, está desbordado esto. Decía que el kirchnerismo, el movimiento nacional y popular, estaba lleno de oportunistas que iban por el choripán, por el vino, por la coca y en micro. Yo no tengo nada ni contra el choripán, ni contra el vino, ni contra la coca, ni contra los micros, pero acá estamos porque vinimos a defender nuestras ideas, a defender nuestros derechos, a defender a todos los que no están acá. También, compañeros, compañeras, también. Y de eso quiero hablar primero que nada, porque lo decían ahí, tanto Néstor como Cristina. De eso quiero hablar primero que nada, porque está más vigente que nunca, ahora. Todos sabemos que es una época, que es una etapa espantosa y dramática. Todos sabemos que hoy en Argentina
y sobre todo el año que viene, pero hoy también se están jugando cosas importantísimas. Vieron, uno le puede pasar que viva un momento histórico y no se dé cuenta. Si alguien no se dio cuenta, vengo a reafirmar que este es un momento histórico, que este es un momento fundamental, central. Pero ¿de qué se trata este momento? ¿Qué es lo que tenemos adelante? ¿Cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el drama que tiene la Argentina? Que tiene... Bueno, yo pensaba desarrollarlo más, pero es una buena síntesis. Faltó Vidal, faltó Larreta. Pero, ¿saben qué? Hoy somos muchos acá, pero nuestra tarea es ser muchos más. Estamos contentos, desbordados, somos montones, tenemos que ser muchos más. Y para eso, y con eso quería empezar, porque como decía, ahí estaba en las palabras de Néstor y de Cristina, nuestro problema no somos nosotros, los que estamos convencidos. Nuestro problema son los que hoy acá no están. Son los que piensan, los que pensaron en su momento que era conveniente votar a este gobierno. Yo le voy a pedir encarecidamente que no se enojen con los que votaron a Macri. Lo decía Cristina, y que no se enojen, que no odien, que no les agarre bronca con esos argentinos, con esos entrerrianos que votaron al gobierno de Macri. Quiero empezar por ahí porque hay que recapitular y ver de nuevo por qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo un gobierno de este tipo puede hoy estar a cargo del Poder Ejecutivo? Quiero volver a ese año 2015. Quiero volver a ese año 2015. Y saben ustedes que no es fácil. Hoy me lo preguntaban, estuvimos reunidos con trabajadores, con empresarios. Me preguntaban qué pasó, qué autocrítica hacen. Y yo les contestaba lo que pienso. Seguramente hay montones de cosas que como gobierno hicimos mal. Seguramente hay montones de cosas que nos faltaron. No es perfecta una persona, nadie es perfecto, no es perfecto un gobierno. Seguramente hay cosas que nos fallaron de nosotros, del candidato, de la relación. Podemos pasarnos la vida discutiendo. Pero cada vez me convenzo más de que hay que volver a ese momento. Porque en ese momento se vivió algo que hasta ahora no se había vivido, por lo menos no en esa magnitud. Yo quiero que recuerden ese 2015 y que vuelvan atrás y vean de nuevo esa campaña electoral que hizo Macri. Porque fíjense, y esto con respecto a los que votaron a Macri, decía esa campaña electoral que Macri iba a traer la revolución de la alegría. Decía esa campaña electoral, podemos vivir mejor, ¿se acuerdan? Es decir, no apuntaba a que todo era un desastre, a la pesada herencia. Partía de la base que habíamos construido nosotros. Y decía, no van a perder ningún derecho. Todo lo que tenés lo vas a conservar. Y lo que está mal lo vamos a arreglar. Eso decía en general. Y después a cada grupo en particular, a los jubilados, que les iba a dar el 82% móvil. A los trabajadores, que les iba a sacar el impuesto a las ganancias. Sector por sector. Quiero que vuelvan ahí, porque esto no fue ni una casualidad, ni una genialidad de Macri, Durán Barba, ni una improvisación. Fue una campaña electoral diseñada casi científicamente, de laboratorio, de diseño, con focus group, con encuestas, con pruebas. Lo que demuestra esto es que la misma campaña electoral, similar o muy parecida, los mismos tipos de candidatos, similares o muy parecidos,
aparecieron, brotaron en todos los países de Latinoamérica. Ni siquiera diría que se diseñó acá. Pero esto es importante recordarlo, porque el que votó a Macri no votó a Macri como lo conocemos nosotros. Votó probablemente porque se armó un dispositivo, un montaje, una ingeniería social para convencerlo de que efectivamente, si votabas a Macri, todo lo que tenías lo conservabas y te iba a dar algo más. Pero por supuesto estaban los medios, estaba una parte del sector judicial, estaban los especialistas, los analistas, estaban las embajadas extranjeras, por supuesto que estaban también. Todo eso, los trolls en las redes, por todos lados. Entonces yo quiero que hoy, miren, tan buena debe haber sido esa campaña de Macri, tantas ganas de votarlo, que muchos dirigentes que se dicen peronistas parece que lo hubieran creído. Confundió a cada uno y se lo llevó de paseo por el mundo también. O sea que quiero que vuelvan acá, porque es importante, relevante y central la pregunta. El que votó a Macri no votó esto que hay. Votó lo que le prometieron. Votó por vivir mejor. ¿Quién no quiere vivir mejor? ¿Quién no quiere una revolución de la alegría? ¿Qué jubilado no quería un aumento? ¿Qué trabajador no quería que le cobren menos impuestos? Apuntó ahí. El tema es que eran todas mentiras. Yo creo que Macri y Vidal van a pasar a la historia por haber hecho la estafa electoral más grande de todo nuestro recorrido. Son unos estafadores. No son mentirosos. Es una estafa electoral. Y fíjense que no uso ni la palabra mentira ni engaño, uso la palabra estafa. Porque nadie está exento de que lo estafen. Te pueden estafar. Pero, ¿por qué vuelvo a esto? Vuelvo a esto porque hoy ese gobierno que llega a través de la mentira, del marketing, de la estafa, está buscando una reelección. Está buscando una reelección. Y para eso va a recurrir de nuevo a la estafa. Va a intentar perpetrar la tercera estafa electoral. ¿Y saben qué? Nosotros nos quejamos que los medios manipulan, que los medios mienten, que los medios son cómplices. Eso no va a cambiar. Va a seguir así. Que ellos manejan la justicia, una parte de la justicia para perseguirnos, no va a cambiar. Va a seguir así o va a empeorar. Pero ¿saben qué? Ellos tienen esos instrumentos, tienen las redes sociales. Pensábamos que era el lugar de la libertad. Y yo no sé por qué. Todos pensábamos que ahí cada uno iba a poder transmitir. Yo no sé por qué cada vez que prendo YouTube, me pasa a mí, me aparece Elisa Carrió. Parece que me la tienen jurada, mirá que me la tienen jurada, pero esto muestra que las redes sociales también están usadas como un instrumento para manipular. O sea que ellos tienen el marketing, tienen las redes, tienen los focus group, tienen los trolls, tienen todo eso. Y lo van a seguir teniendo. Yo creo que nosotros estamos en el momento donde tenemos que dejar de patalear, de pucherear y de quejarnos. Y reconocer que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Que es la más poderosa de las redes sociales. Es de carne y hueso, está en todos lados y se llama militancia política. Que sigan. Vamos a estar en todos lados. Pero hay que tener en cuenta que ellos siguen trabajando. También un breve comentario, porque se han dicho
y se han escrito ya muchas cosas sobre la famosa grieta. La famosa grieta. Yo estoy cada vez más convencido de que esa grieta es parte de ese instrumento de manipulación. Es parte de ese instrumento de manipulación. Porque a mí me tocó militar en los años 90. Y en los 90 la política estaba liquidada. Liquidada, no le interesaba a nadie. Y una de las cosas más importantes que pasaron en la Argentina fue que después de ese desprestigio de los dirigentes, de ese desánimo de la gente, de ese desinterés de los ciudadanos, se recuperó la política. Tengo que decirles quiénes recuperaron la política. Se llaman Néstor y Cristina Kirchner. Nos devolvieron la política. ¿Y cuál fue? ¿Y cuál fue? De pingüino, yo soy argentino. Yo soy argentino, soy soldado. Y entonces, de pingüino. Acá hay varios que vivieron los 90, no se discutía política en ningún lado, a nadie le interesaba, fracaso tras fracaso, frustración tras frustración, convencieron a los argentinos de que la política, ¿por qué a nadie le interesaba? Porque la política no transformaba nada. Gobernaban las corporaciones, gobernaba el Fondo Monetario, cambiaban la cara a los presidentes, los ministros, era todo igual. Y yo creo que este tema de la grieta fue la estrategia que encontraron cuando volvió la política para convertir a la repolitización, a eso que nos empezó a pasar, que en los asados con los amigos, que en las comidas en la casa, que en la familia, que en el club, que en todos lados, que entre hermanos, que entre amigos de toda la vida, se empezó a discutir de nuevo política. Eso es lo que más le molesta, y ahí metieron la grieta. Ahí metieron la grieta, que era llenar esa discusión política de odio. De odio. De algo que enceguece, que no sirve ni para pensar, que no sirve para reflexionar, para compartir, para ponerse de acuerdo. La grieta es lo que inventaron para que uno toque el timbre para hablar con un vecino que está sufriendo y en lugar de ver a otro argentino, en lugar de ver a un vecino, un ciudadano, lo convencieron de que había que odiarlo y que era un enemigo. Yo quiero decirles que esa famosa grieta es hoy una traba. No para ellos, porque a ellos les sirve. Porque sirve para nublar, para manipular. Es una traba para nosotros. Es una traba para nuestra tarea. Entonces yo les digo que tenemos que militar, que tenemos que hablar, que tenemos que ir a todas las casas, golpear todas las puertas, tocar todos los timbres, entrar a las fábricas, a los colegios, a las escuelas. Y si nos contestan con la grieta, algún compañero me dice, no, porque vas y te putean. ¿Sabés qué? Los militantes del campo popular sufrimos cárcel, persecución y muerte. Mirá si nos vamos a asustar porque algunos nos putean. Hay que volver. Hay que insistir. Hay que persuadir. ¿Y saben qué? Si hay odio, si la grieta esa es el odio, nosotros la vamos a llenar de amor. Vamos a ir a decirles que no militamos para nosotros, que militamos para todos los argentinos. Por eso, porque esta etapa es donde Macri empezó así. Y me gustaría volver, porque ahí a la campaña, ¿no? Porque le prometieron a los jubilados que les iban a dar el 82% móvil.
Miren, ¿cómo no vamos a poder ir a hablar con los jubilados? Yo sé que hay muchos jubilados, no todos, yo supongo que los que están acá... Pero, ¿sabés qué? Les prometieron el 82% móvil y era un aumento. ¿Y quién no quiere un aumento? Nosotros hubiéramos siempre querido y siempre lo hicimos, dar el máximo aumento. Pero bueno, ellos le prometieron eso. ¿Cómo no vamos a poder ir a hablar con los jubilados si casi 3 años después, en lugar de un aumento, fueron al Parlamento, consiguieron votos incluso de algunos que estaban con nosotros, que ya deberán explicar? Pero, ¿saben qué le dio Macri? ¿Saben qué le dio Macri? En lugar de aumento, le bajó las jubilaciones. Le bajó las jubilaciones. En lugar de cuidar la guita de los jubilados, se la están timbiando. Nosotros conseguimos 97% de cobertura, crearon los jubilados de segunda. Yo sé que ustedes vienen militando, yo sé que ustedes vienen hablando, tratando de convencer. Lo que les voy a pedir es que no bajen ni un día los brazos. Todos los días hay que ir a buscarlos y explicarles de nuevo cómo va a quedar un solo jubilado que vote a Macri. Cuando les mintió, les sacó, los estaba matando de hambre. Y también es buen momento para recordar, porque estos hablan de la pesada herencia. Y yo quiero recordar, porque también es momento de ir cuando todas esas mentiras se evaporaron, se diluyeron, murieron por imperio de la realidad. Hay que ir a mostrarles lo que pasa y ponerlo en relación con lo que le prometieron, pero también hay que recordarles, sin enfadar a nadie, sin ofuscar a nadie, sin que nadie se enoje. Pero yo quiero decir que en el año 2003, hacía 10 años que la jubilación estaba congelada en 150 pesos, que había millones de argentinos en edad de jubilarse que no cobraban, porque el neoliberalismo no le hace los aportes, porque el neoliberalismo no les da trabajo. Y la verdad que no es ni para alardear, porque sé que estos están trabajando en decir que nosotros no hicimos nada. Pero permítanme recordar que durante los 12 años y medio, la jubilación en la Argentina se convirtió en la más alta de Latinoamérica, que 3 millones de personas que no tenían jubilación consiguieron jubilarse, que se recuperaron las AFJP y se consiguió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Cómo va a quedar en la Argentina un jubilado que vote a Macri? ¿Y cómo va a quedar en la Argentina un jubilado que porque se la contaron mal o se la escondieron o la tergiversaron, no se dé cuenta que Néstor y Cristina fueron los que más le dieron a los jubilados en toda la historia de nuestro país? No es una opinión, no es una idea, es la realidad. 3 millones de jubilados, la mejor jubilación, 97%, el PAMI con los remedios. Los están matando. Tenemos que ir a hablar con todos. Alguno me dice, ¿cómo puede ser? Muchos ya se arrepintieron y otros no. No puede quedar, y esa es nuestra tarea, un solo jubilado que vote un neoliberal. Y los trabajadores, hoy estuvimos, lo mismo. Los trabajadores también tuvieron dentro de sus filas
algunos, varios, me decían hoy de varios gremios donde había sido mayoritario el voto a Macri en 2015. Y fíjense, no es así. ¿Saben por qué? Lo votaron porque Macri le dijo que les iba a subir el sueldo, les iba a mantener el trabajo, les iba a sacar el impuesto a las ganancias, y entonces fueron y le votaron. Pero no fue una equivocación, lo estoy diciendo y es así. Fue una estafa, claro, pero son víctimas. Los compañeros trabajadores que votaron a Macri son víctimas y vamos a ir a hablar con ellos y le vamos a mostrar que todo lo que le prometieron era verso, como lo que le van a prometer el año que viene, como lo que le prometieron en 2017, porque hoy eso que le dijeron no solo no pasó, pasó lo contrario, pasó exactamente lo contrario. Hoy tenemos que sufrir despidos acá en Gualeguaychú, en Entre Ríos, en Paraná, en toda la Argentina. Hoy tenemos que sufrir el miedo. No existía el miedo a que te echen del trabajo. Hoy tenemos a todos los trabajadores con miedo por la inestabilidad laboral. Hoy los tenemos que le han sacado derechos, le han sacado las paritarias. Van contra los convenios colectivos. ¿Y saben qué? Si hablan con algún trabajador, déjenle en claro, le prometieron sacarle el impuesto a las ganancias. Cuando estábamos nosotros, 1 millón pagaba impuesto a las ganancias, que es el 10% de los 11 millones de trabajadores que había. Ahora hay menos trabajadores empleados y 2 millones pagan el impuesto a las ganancias. Díganme si un solo trabajador en la Argentina puede volver a votar un gobierno neoliberal. Porque... Pero también, después de haber hablado de estos temas, después de haber pasado por encima, roto el prejuicio, saltado la grieta y poder hablar, explicar estas cosas, también corresponde, porque es verdad, decir que cuando en 2003 llegó el gobierno de Néstor Kirchner, había un 25% de desocupación. Que cuando llegó Néstor Kirchner, además del desempleo, estaban destruidos los salarios, las condiciones de trabajo. Miren, yo sé que Macri van 3 años y todavía se anda quejando y lloriqueando por lo que encontró, tratando de echarle la culpa a los anteriores. Bueno, nosotros, cuando tomamos el gobierno, cuando llegamos al gobierno, no nos dedicamos ni a llorar ni a echar culpa. Néstor Kirchner se dedicó a gobernar y gobernar es crear trabajo. Por eso, durante nuestro gobierno, llegamos al pleno empleo. 5%, 5,8% era la desocupación. 6 millones de puestos de trabajo se crearon. También hay que ser justos, porque estos trabajan para mentir, para embellecerse y para ensuciarnos a nosotros. Y la verdad es que ellos podrán seguir con el marketing. Se me viene a la cabeza una frase que leí de Perón, porque yo decía, con marketing se puede hacer una campaña, se puede ganar una elección. Lo que no se puede es gobernar con marketing. Y alguien lo dijo mejor. Dijo, se puede decir una mentira. Lo que no se puede es hacer una mentira. Fue Juan Domingo Perón en una carta a Cook. Miren, todavía Perón nos sigue enseñando cómo... Y fíjense, los trabajadores, es nuestra tarea, porque la tele va a seguir así, la justicia va a seguir así, las redes van a seguir así. Lo que tiene que cambiar es que nosotros tenemos que ganar las calles, que nosotros tenemos que volver a insistir, que no podemos parar
un solo día de ir a buscar a otros argentinos que han sido víctimas de este gobierno y de su estafa electoral. Pero yo me pregunto también, porque hoy hablábamos con los empresarios, también los empresarios y los comerciantes, ahí fue mayoritario el voto a Macri. Y le decían lo mismo. Le decían que iban a poder tener lo mismo que antes, además comprar todos los dólares que quisieran, irse más de vacaciones, le dijeron cualquier cosa. Y a mí me interesa esto, porque habla mucho de cuál es la fuente, el origen de lo que está pasando hoy. Hoy cuando uno va a ver la situación de los empresarios nacionales, de las pymes, de los comerciantes, se encuentra en todo el país lo mismo. Se encuentra que los empresarios no tienen ventas, no pueden vender, no tienen ingresos. Y se preguntan por qué les está pasando esto. Y yo con esto quiero decir y quiero volver a un tema central. Vieron que este gobierno habla de la teoría del derrame. Como siempre hablaron los neoliberales. ¿Qué es la teoría del derrame? Bueno, que primero hay que crecer, enriquecer a los que más tienen, y entonces estos van a hacer inversiones y van a crear trabajo y va a derramar hasta los sectores populares. Esa es la teoría del derrame. La han dicho siempre. La dijeron con Martínez de Hoz, la dijeron con Cavallo, la dijeron siempre y no pasó absolutamente nunca. Pero es muy importante que recordemos, como la lluvia de inversiones, bueno, toda la misma película, no pasó nunca. Pero es importante porque hoy los empresarios no venden. Y tal vez son empresarios que no nos votaron porque decían en ese momento que el gobierno de Néstor, de Cristina, había subido mucho las jubilaciones, había subido la inversión social, que la asignación universal, que el trabajo de las cooperativas, que entonces le daba a sectores populares, que era injusto, que eso no tenía que ser así. Y yo creo que es importante volver a esto. Porque ellos decían, bueno, eso está mal. Primero hay que crecer y cuando crezcas y seas rico, podés distribuir. Primero hay que crecer y después distribuir. Eso era el derrame. Pero ¿saben qué? Hoy esos empresarios que no venden pueden pensar de nuevo, pueden reflexionar con nosotros y darse cuenta que las ventas que no tienen son precisamente esos sectores populares que le han bajado el salario, que le han bajado la jubilación, que le han bajado la asignación. Miren, compañeros, hay una discusión económica que lleva siglos. Nosotros en la Argentina tenemos una ventaja. A esa teoría que dice que primero hay que crecer para después distribuir, la rebatimos con la práctica, con los hechos. Demostramos que lo que está pasando hoy es que no hay demanda. Y si no hay demanda es porque no hay más inclusión social. Entonces, la receta para que la Argentina le vaya bien no es esperar para después distribuir. Primero hay que distribuir para poder crecer. La inclusión social es la mejor política de crecimiento. La demanda que no está son los derechos que le faltan a 44 millones de argentinos. Y los empresarios que tal vez se creyeron que eso era injusto, que no servía, eso es lo que hoy le falta para poder vender de la misma manera. De la misma manera que decía, no lo recordaba porque me lo preguntaron, el tema de los tarifazos. Que este gobierno de nuevo, mintiendo, dijo que hace los tarifazos porque las tarifas eran muy bajas, había subsidios y eso produjo una gran crisis energética. Que había que subir las tarifas, iban a venir las inversiones
iban a terminar los cortes de luz. La verdad es que las tarifas las subieron, pero las inversiones no las hicieron. En el único lugar donde invierten es en los paraísos fiscales y en Panamá. Se están llevando toda la guita. Pero también es mentira. Mismos cortes, falta de inversión, pero con las tarifas por el cielo. Y dicen que nosotros no subían las tarifas. Yo quiero recordar, no subíamos las tarifas, quiero recordarlo porque a mí me tocó ser ministro en el año 2014 y anunciar... Bueno, muchas gracias. Anunciamos un aumento de tarifas y ahí tengo los recortes. Si alguien quiere ponga en internet lo que decía esta gente que hoy nos gobierna. Laura Alonso, Prat Gay, Macri, todos. Decían que las tarifas iban a ser impagables. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Pato? No, que las tarifas eran desastrosas, que nuestro aumento era un tarifazo. A mí me pusieron que era el Rodrigazo eso. Y fueron a jueces y consiguieron amparos. ¿Saben de cuánto era el aumento de tarifas? No, 20 o 30%. Y ahora vinieron los que paraban ese tarifazo porque era escandaloso, hicieron un tarifazo del 1900%, dolarizaron y todavía quieren que paguemos el retroactivo en cotas. Son unos caraduras. La verdad es que mintieron antes, mintieron después y mienten ahora. Pero ese tarifazo que contribuye a que no tengan demanda los empresarios, también es lo que les aumentó los costos. Me contaban acá lo que son las facturas de luz. Bueno, para los productores, para el tema del arroz, lo que hace imposible, inviable la producción nacional. Hace inviable la producción nacional. Entonces, esos empresarios que le metieron en la cabeza que los subsidios eran algo solamente para los sectores populares, porque el peronismo ha regalado plata siempre, históricamente. Bueno, hoy se tienen que dar cuenta que los subsidios son una política de crecimiento, que los subsidios son una política de distribución, que además el gran problema de lo que han hecho es que el subsidio lo calculan, miren, hay que verlo porque parece complicado y técnico, pero hacen así. ¿Saben cómo calculan el subsidio? Un subsidio es la diferencia entre lo que cuesta algo y lo que la gente paga, y el precio. Si cuesta 10 y se paga 5, el subsidio es esos 5. Pero no es así como calculan el subsidio. Lo calculan como la diferencia entre lo que se paga y el precio internacional del petróleo. Por eso dolarizaron y lo pusieron a precio internacional. El problema no es de las cuentas públicas, el problema no es del concepto de subsidio. El problema es que no entienden, o se hacen los que no entienden, algo que era la base de nuestra política. Y la base de nuestra política es que el petróleo y el gas están en nuestro subsuelo, son de los argentinos. Así que nosotros lo vendemos no al precio de afuera, sino al precio argentino. No es un tema de economía, es un tema de soberanía. No es de las multinacionales, es de los trabajadores, es de los productores, es de los argentinos. Les cayeron. Les cayeron las ventas, les subieron los costos cuando van a sacar un crédito. ¿Vieron cuál es la tasa de interés? 72% para el banco, 100% para la pyme o más. Están matando la producción, pero tampoco es casualidad, así como lo de
Lo de la baja del salario no es casualidad, lo del precio de la energía no es casualidad, tampoco es casualidad la tasa de interés. Es parte de su recetario. Abrieron la entrada y la salida de capitales, subieron la tasa de interés. Lo hicieron en Martínez de Hoz, lo hicieron en Cavallo, lo vuelven a hacer con Macri. Es la bicicleta financiera. Tal vez alguien pensaba que poner a CEOs, a funcionarios de banco, garantizaba eficiencia y transparencia. Lo único que ha garantizado son negocios para ellos. Se están llevando la plata de todos los argentinos. Están fundiendo todos los comercios, todas las industrias. El único negocio que funciona es la timba financiera. La verdad. Y en el medio de eso, hoy me comentaba un productor que acá, en los supermercados de acá, en los supermercados de Entre Ríos, las naranjas españolas, los pomelos de Israel, abrieron las importaciones desde el día 1. Hoy estuvimos con compañeros despedidos de la fábrica textil, de la fábrica de neumáticos, donde también dejaron entrar todo. No es casualidad. Dijo Macri, pasaron cosas. Íbamos bien, pero pasaron cosas. La verdad es que pasó el neoliberalismo y las cosas que pasaron se llaman Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Eso es lo que le está pasando a los argentinos que han venido porque retomo porque lo mismo con las universidades, con las escuelas, la guerra que tienen con los maestros, y estoy hablando de todos los sectores que le fue mal, que son prácticamente todos, a trabajadores, a jubilados, a estudiantes. Le va mal al que tiene una pyme que produce para exportación, le va mal al que tiene una pyme que produce para el mercado. A todos le va mal, pero no es verdad. Hay tres sectores que le va bien. Le va bien a las finanzas y a la timba. Le va bien a las energéticas y le va bien también a los... Y yo decía esto de los empresarios porque también decía que los trabajadores los estafaron, los jubilados los estafaron, los empresarios también los estafaron. Yo les voy a pedir, por favor, porque es central, vayan a hablar con los comerciantes, vayan a hablar con los empresarios. No puede quedar ni un solo empresario nacional que vote de nuevo al neoliberalismo. No puede quedar uno solo y es nuestra responsabilidad. Pero cuando digo que hay tres sectores que le va bien, fíjense que también explica la política. Porque no es que le va bien a la timba o le va bien a los grandes exportadores, porque a los pequeños productores acá de cerdo, de aves, de arroz, les va pésimo, de cítricos. El pequeño productor, la economía regional también estafada por Macri. A ver, devaluó, sacó las retenciones, que era lo que ofrecía, se benefician los grandes exportadores. El pequeño productor paga en dólares, pero vende en pesos. La devaluación no le sirve. Y yo digo, hay tres sectores que se beneficiaron, pero esos tres sectores no son cualquiera, porque le va bien a las empresas energéticas, pero no es que esa plata la sacan del cielo o la sacan del fondo de la tierra. El problema que tenemos es que la sacan del bolsillo de 44 millones de argentinos. Las tarifas sirven nada más para engordar los balances de transnacionales y de energéticas. Y lo mismo cuando le va mal, cuando le va bien a los productores, a los grandes exportadores, porque esa plata saben de dónde sale, en parte de lo que venden afuera, pero también
del bolsillo y del plato de comida que falta a los 44 millones de argentinos. Lo mismo al sector financiero, lo mismo, no sale de la nada, no se crea del vacío. La tasa de interés es la que pagás vos con un descubierto en el banco, la que paga un productor cuando pide capital de trabajo o cuando tiene que descontar un cheque, la que paga cada uno de nosotros cuando usa la tarjeta de crédito. Es decir, la plata va del bolsillo de todos los argentinos a un grupito minúsculo de empresarios. ¿Y saben qué? Para colmo, todos esos empresarios son socios de Macri, amigos de Macri, lo llevaron al poder a Macri. Esta es una estafa, porque mintieron y porque además están sacándole la plata del bolsillo a todos los argentinos. ¿Cómo? Y ninguna de estas políticas es un invento. Es lo mismo que han hecho siempre, subir la tasa, abrir las importaciones. Es el neoliberalismo. Y yo aprovecho, porque ahora quiero hacer algunas consideraciones políticas, pero aprovecho para saludar al compañero acá Sergio Uribarri, al compañero Juancho Juz, a la compañera Pepo Cora, al compañero que no pudo estar, Julio Solana, al compañero intendente. Créanme, cuando el Estado Nacional se va, tienen que estar los intendentes para bancar los trapos y sacar la papa del fuego, con lo que no tienen. Bueno, miren, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer? ¿Y cómo hacerlo? Miren, compañeros, compañeras, esta política económica castiga a la gran mayoría de los argentinos. Y yo cuando recorro el país, cuando recorro la provincia de Buenos Aires, lo que escucho como un llamado, como un pedido, es que nos juntemos, que nos unamos. La unidad. La unidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo. La clave es la unidad. Pero, ¿saben qué? Esa unidad tiene una condición. Para unirse los dirigentes, primero tienen que ser opositores. Lo que nos va a salvar es la unidad, pero la unidad de la oposición. Todos adentro, pero tienen que ser opositores. Y la otra cuestión, no se trata de una unidad que la tengamos que diseñar allá en el Congreso, en Buenos Aires, en un café. No es una unidad que hay que armarla en los pasillos o en los bares. La verdad que hoy tenemos un pueblo que está sufriendo y el peronismo, el movimiento popular, nuestra tradición dice que cuando el pueblo está sufriendo hay que estar al lado del pueblo. Los dirigentes que quieran formar parte de esa unidad tienen que estar acompañando a los que sufren, tienen que estar a la cabeza de las luchas, tienen que denunciar a este gobierno. Porque compañeros, compañeras, se ha dicho para los pesimistas, derrotistas y algunos cómplices que decían que Macri seguro ganaba la próxima elección, se ha dicho que hay 2019. Yo quiero decir que para que haya 2019 hay que pararle la mano hoy a Macri. Tiene que haber 2018, hay que estar ahí. Hay que votar en contra de este presupuesto. No se puede más acompañar políticas en contra de la gente. Compañeros y compañeras,
Como decía Cristina, hoy cada uno de ustedes tiene que ser dirigente de sí mismo, tiene que salir, tiene que bancar, tiene que acompañar, tiene que militar. Y ahí vamos a estar los dirigentes de Unidad Ciudadana con ustedes, al lado de ustedes. Y de ahí va a salir la fuerza que gobierne la Argentina el año que viene. Muchos me preguntan, a volver, vamos a volver. Oh, vamos a volver, a volver, a volver, vamos a volver. Vamos a volver. agradecerle acá al compañero Pablito. Quiero agradecerle a Pablito que se rompió el lomo, a Omar Sosa, a Sergio Troyano. Quiero agradecerle a todos los compañeros de Gualeguaychú, que he visto el trabajo que han hecho, que he visto cómo han mostrado esta capacidad de juntarse y cómo ustedes responden a dirigentes que dan la cara, que trabajan, que militan como ustedes, al lado de ustedes. Muchos me preguntan si con el desastre que está haciendo Macri estamos perdiendo toda esperanza. ¿Qué se puede hacer con este despelote que ha armado? Y yo les contesto, hay cosas complejísimas, hay cosas de deuda, de pérdida de industria, de pérdida de capital, pero hay una receta muy sencilla que ha funcionado, que la hemos probado, que la probó Perón con Evita, que la probaron Néstor y Cristina. Vamos a trabajar para devolverle a cada argentino los derechos que lo sacaron. Esa es nuestra política económica, esa es nuestra voluntad política. Sabemos qué hacer. Se trata de independencia económica, soberanía política, justicia social. Es lo mismo de siempre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Militando, militando y militando. En cada uno de ustedes hay un militante más que va a dar el cuerpo para que vuelva a la Argentina un gobierno nacional, popular, democrático, feminista. El que está en Casa Rosada no pueden darle órdenes de afuera, tiene que gobernar para todos los argentinos. Fuerza compañeros, fuerza Gualeguaychú, vamos con todo, vamos a ganar en 2019. Somos muchos, vamos a hacer mucho más. Gracias. ¡Ariel! ¡Axel! 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 ¡Axel!